Solo tú, solo tú. Bueno, ya se nos cayó la primera parte, que era lo que estaba esperando. Gracias, Nicolás, por aclararnos el tema de la hora. Muy productivo esa conversación antes que se cayera la conexión. Amén. Y bueno, ya lo sabemos, ni modo. Bueno, vamos a dar inicio a la palabra de hoy. Esta parte sí se está grabando, así que peínense. No, mentira. Bueno, el tema de hoy se llama Lo que no te dicen los libros, ¿no? Y es un poco una crítica y a la misma vez un tema ahí, un nombre rimbombante para llamar la atención. Y es que, claro, hoy en día ya no hay libros, hoy en día hay podcast. ¿Cómo es? Podcast. Podcast. Tú sabes que con esto me pasa igual que cuando salió Twitter. Yo no sabía pronunciar Twitter. Yo no sabía, yo decía Twitter. Esa cosa nueva que salió. Entonces cada vez que sale un nombre nuevo, pues uno sufre un poco mientras aprende a pronunciar bien eso. Entonces, a ver, productora, podcast, ¿no? Lo dije bien, perfecto. Pues nada, entonces ahora mismo no hay libros, hay podcasts, y los libros que hay, pues estamos en una hora donde quizás los libros están en extinción y los que hay son online. Así que, pues nada, estamos en esa nueva era. Entonces por eso el tema lo dice, lo que no te dicen los libros, pero era un poco haciendo esa crítica a que estamos viendo un mover desde hace muchos años. Existen los libros, las 7 claves del éxito, las 19 claves de tal, las 20 claves de aquello, las 5 claves de lo otro. Entonces, al final termina siendo, obviamente, yo no desestimo la intención del autor de querer ayudar a las personas en cuanto al tema que esté tratando, ya sea crecimiento personal, ya sea con solidez financiera, ya sea emprendimiento, ya sea ese tema, de verdad que yo no lo cuestiono, pero muchas veces son las 7 claves, entonces mucha gente vive las 7 claves y las hace y entonces no se hace millonario o todavía no tiene que, o sea, entonces por eso el tema de hoy se llama Lo que no te dicen los libros. Pero bueno, en realidad si lo quisiera actualizar serían Lo que no te dicen los podcasts. Pero un poco es haciendo alusión a esa parte, pues a que hay muchas cosas que no nos cuentan, hay muchas cosas que no nos aclaran, hay muchas cosas que no nos dicen. Y en un mundo como el que hoy estamos, que pareciera que el acceso a la información lo tenemos más a flor de piel, donde pareciera que tenemos más acceso a todo, pues no te creas, no, tampoco pasa, ¿me entiendes? Es decir, incluso las plataformas donde quizás más se comparte información, que son las redes sociales, el TikTok, qué sé yo, el Instagram, todas esas cuentas donde se dan tips y cosas, pues siempre tú notas que hay algo escondido, ¿no? Siempre tú notas bueno, mira, o el que te está hablando de éxito no lo tiene, esa misma persona no es tal éxito el que está tratando de enseñar porque ella misma no lo vive, sino que ese proyecto de grabar videos o tips es su propio tipo de emprendimiento y está tratando contigo de esa persona tener éxito, yo no sé si me entienden. O pues hay personas que sí realmente son exitosas, pero los tips que dan no son del todo verdad. Es decir, algunos serán verdad, pero te esconden cosas que quizás son la parte medular del éxito de esas personas. Entonces al final, pues estamos en la vida como en una carrera de la gente que tiene éxito y la gente que está tratando de ser como ellos, pero que no logra ser como ellos, aunque sigan los libros de ellos, aunque sigan las cuentas de ellos, porque al final no todo te lo dicen. Entonces, fíjate que el título de hoy tiene esa connotación, ¿no? Lo que no te dicen los libros, lo que no te, tú lo llévalo donde tú quieras, lo que no te dicen las cuentas de Instagram, lo que no te dicen los podcasts, lo que no te dicen los youtubers, lo que no te dicen la gente que realmente pues, ha conocido un poco más de lo que se está moviendo hoy y que no le conviene no le conviene que tú lo sepas, o por lo menos todavía. Hoy vamos a hablar un poco de eso.
El mundo está cambiando. Para nadie es un secreto que estamos viviendo una era de constante cambio, una era de, a ver, yo me veo poca luz, tengo poca luz, ¿verdad? O estoy bien. Si me dice que estoy bien, sigo. Si me dice que tengo poca luz, pues abro un poco la ventana a ver si entra más luz. Si tienes poca luz, yo te abro la ventana. Vale, perfecto. No, yo la abro. A ver. Ah, mira, se hizo la luz. Mejor. Aquí estoy. Bueno. Seguía. Estamos viviendo una época de constante cambio. Para nadie es un secreto lo que estamos viviendo, sí, pero muy pocos estamos entendiendo esta época. Muy pocos estamos comprendiendo lo que estamos viviendo. Todos estamos montados en la ola, pero muy pocos conocen la ola, ¿sí? Lo más probable es que el 60% de la población mundial no sepa que estamos viviendo estos cambios, aunque esté montada en la ola del cambio. Lo más probable es que el otro porcentaje, que sí puede saberlo, los cambios que estamos viviendo, un 20% lo sabe, pero no hará nada ante esos cambios. Simplemente esperarán un escenario ideal anterior al que estamos viviendo. Le voy a poner un ejemplo. Es decir, ahora mismo con la pandemia, mucha gente está esperando que su vida vuelva a ser como antes. Es decir, muchos dicen, ojalá esto ya pase y podamos vernos y podamos ir a la playa y podamos hacer esto como antes lo hacíamos. Y la verdad es que, ojalá que sí, ¿no? Yo no digo que no, en eso no estoy siendo profético ni estoy diciendo que no sea igual. Pero la verdad es que cuando salgamos de todo esto, incluyendo la pandemia, la vida no será igual. Eso sí es una realidad tácita y casi que incuestionable. Es decir, vamos a ser totalmente diferentes cuando pase todo esto. Y no todo el mundo lo está comprendiendo. Entonces, un 20% de esos otros 40 que te dije, que sí sabe que estamos viviendo cambios, un 20% lo sabe, pero no va a hacer nada. Simplemente se va a quedar esperando a ver si su vida vuelve a ser la misma que antes. Y cuando tú estás esperando que, lo que, que tu vida sea igual que antes, tú no haces nada. Tú simplemente esperas a ver si todo vuelve a cambiar y tú vuelves a hacer lo mismo de antes. Lo mismo que hacías antes. Y el otro 20% que queda sabe que está cambiando el mundo, que están cambiando las cosas, la manera de hacer las cosas, y va a intentar hacer algo, va a intentar cambiar con él, pero solo un 10%, cuidado y si no menos, estas son cifras mías, no son estudios científicos, lo siento que no traje estudios científicos, pero si constatamos lo que yo estoy diciendo con lo que pueda haber algún científico estar estudiando en este momento, seguramente se van a aparecer las cifras, aunque no sean totalmente exactas. Pero solo un 10% se adaptará de manera exitosa. Y cuando me refiero a que se adaptará de manera exitosa, quiero decir que va a sacar el mayor provecho de todo lo que está sucediendo en este momento, de todos los cambios que estamos viviendo en este momento. Porque a pesar de que hay cosas que pudiéramos nosotros identificar como malas, no todo es malo. Repita conmigo, no todo es malo. La palabra dice que para los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Salud. Para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces estamos viviendo el momento que tanto dijimos que viviríamos. Ya te expliqué, te di un preámbulo del título del tema de hoy, de lo que nos te dicen los libros, y te dije por qué puse ese título, que de hecho le puedo sacar mucho más jugo a ese título. No será hoy, pero lo puedo hacer. Luego te doy un poco las ideas con algunas cifras, no totalmente validadas, pero algunas cifras de lo que pudieran estar pasando frente a los cambios que estamos viviendo. Pero además, como iglesia, ahora me voy a la parte de la iglesia, te digo que estos cambios que estamos viviendo, estos tiempos que estamos viviendo, era el momento que tanto predijimos, que tanto estábamos diciendo que viviríamos. Y aún algunos no nos damos cuenta. Inclusive dentro de la iglesia, inclusive dentro de la obra, inclusive dentro del Señor, hay muchos
que están queriendo vivir como el preámbulo que te di. Hay un 60% dentro de la iglesia que no se ha enterado de que estamos cambiando. Hay otro 20% que se ha enterado de que estamos cambiando, pero está esperando que su vida sea igual que antes. Y hay un 20% que se va a adaptar, pero de ese 20 solo un 10 va a entender lo que estamos viviendo. Antes nosotros hablábamos de los tiempos proféticos, de que estábamos en tiempos proféticos. Y pareciera que en la vorágine de todo lo que ha enfrentado este mundo en los últimos 3 años, se nos ha olvidado que estamos viviendo tiempos proféticos. ¿Qué son esos tiempos proféticos? Pues todos los tiempos que nuestros antepasados en la palabra, profetas y hombres de Dios, nos dijeron que viviríamos. ¿Sí? Y ahora estamos frente a estos tiempos. Ahora, ¿por qué cuando decía que no todo es malo, lo decía con tanta convicción? Porque, pues simplemente tenemos que entender que estos son los tiempos de los cuales los profetas nos hablaron. Y pudiera yo acá pasar horas y horas nombrando citas de cuántos profetas nos dijeron que viviríamos estos tiempos. Y cómo serían, además. Primero, no los quiero alarmar, pero segundo, no tengo el tiempo para hacerlo. Pero más allá de eso, lo que hoy quiero transmitir es una especie de apercibirlos, alertarlos, pero no en la alerta negativa, sino en la alerta de ¡hey, despierta! Que estamos viviendo un tiempo que si lo entiendes, que si lo comprendes, que si lo digieres, que si se te revela, puedes sacar mucho provecho de él. Y de lo malo, pues oraremos, se lo entregaremos al Señor, lo enfrentaremos y nos toca a nosotros vivir pruebas, como de hecho nos ha tocado vivirlas, las enfrentaremos y Dios nos dará las capacidades para enfrentarlo, pero pasaremos por, ya sea un desierto o lo que sea que el Señor nos tenga deparado, pero lo haremos con entendimiento, o por una bendición, pero lo haremos con entendimiento. ¿Qué es lo importante? Hacer las cosas con entendimiento, yo creo que es lo más importante. No es lo mismo que yo pase por momentos difíciles en mi vida, pero entendiendo que hay un propósito, a que yo lo pase sin saber que tiene un propósito esos momentos difíciles. Y entonces allí es cuando intenta la depresión, el desánimo hacer de la suya. Pero si yo comprendo que todo lo que vivo tiene un propósito en Dios, y si estoy entendido en los tiempos que estamos viviendo, entonces voy a saber que eso que yo viva, sea bueno o sea malo, tiene dentro de la voluntad de Dios un asidero, y Dios me está permitiendo con eso a tener un aprendizaje, una lección de vida, y me está permitiendo además madurar y prepararme para los tiempos venideros. Entonces, este tema de hoy es eso, es una alerta, es un despierta, es un ponte las pilas, no puedes seguir pasivo ante lo que estamos pasando, ante lo que estamos viviendo, porque te come el tiburón, es decir, te come el coco, o sea, no sé qué, o sea, te lleva el tren, te caes por el barranco si sigues así. Tenemos que de alguna manera tomar una actitud, una iniciativa más activa y saber, y para tomar esa actitud tenemos que entender que estamos viviendo. Así que por eso te digo, no te distraigas con nada, porque es lo que vamos a tratar de hacer durante este tiempo de compartir la palabra. ¿Cómo sabemos que estamos viviendo esto? Bueno, mira, para muestra un botón, decimos nosotros, estamos viviendo unas guerras de última generación. Las guerras de hoy no son igual a las de antes. Vivimos la Primera y la Segunda Guerra Mundial en el 19 y luego en el 39, 20 años después, hubo dos guerras mundiales en un periodo de 20 años apenas, que trajeron mucho avance tecnológico al mundo, pero también trajeron mucha muerte, y fueron de la manera convencional, ¿sí? Hombre con hombre, persona a persona, soldado a soldado. Ahora las guerras no son así. Ahora las guerras son de otra manera, las guerras son tecnológicas, las guerras de última generación son, pues, esta pandemia, yo creo que es parte de la guerra, si me lo preguntan, son bacteriológicas, o sea, ya son
te tiro un virus, te tiro, ahí no está 100% comprobado, validado, pero hay unos estudios que indican que, no sé si fue la guerra de Irak o Irán, ahora mismo no recuerdo cuál de los dos países, pero sé que fue uno de los países del Medio Oriente, el propio gobierno soltó unas bombas que hacían que la gente muriera como con una especie de ataque de epilepsia, es decir, fue una cosa súper horrible y lo hicieron como una prueba en medio del conflicto que había bélico para ver hasta qué punto este tipo de armas bacteriológicas, biológicas, tenían efecto. Es decir, estamos dentro de esto, dentro de todos estos cambios que yo estoy hablando, pues hay cosas muy buenas, pero también cosas muy, muy malas que están avanzando. Y una de ellas son las guerras de última generación, los hackeos mundiales, los fraudes tecnológicos, esos son parte de una guerra que hay. Ya no la estamos viviendo con un fusil, matando personas, pero sí, de alguna manera los países se siguen enfrentando en guerra de otras maneras. Y sin nombrar, pues las que sí se están dando de manera bélica, convencional, como lo hemos conocido a lo largo de la historia. Entonces, hay un nuevo orden mundial, avances tecnológicos, todo tal cual lo conocemos o como lo vemos hoy, cambiará. Aún lo que vemos ya no será igual. Es importante que estemos, yo no quiero ser hoy, no ser visto como un profeta del desastre, pero es importante que estemos claros de que estas cosas pasarán. ¿Para qué? Para que, dice un refrán muy venezolano, no nos agarre el burro en bajada, sino que realmente estemos preparados para lo que viene. Ahora, estar preparado no en ánimo de asustar a nadie, sino en ánimo de tomar una actitud más protagónica en el desarrollo de nuestra vida, ¿no? La palabra ha sido el libro profético más certero hablando de todo esto. Es decir, la palabra dice que todo esto va a pasar. La palabra habla de las guerras, la palabra habla de la peste, la palabra habla de todo lo que hoy estamos viviendo y dice que cosas peores vendrán. Es decir, el libro más acertado, más que Nostradamus, que pareciera tener más fama en la televisión que la Biblia, más que cualquier otra cosa, el libro más certero, pero a la misma vez menos valorado es la Biblia en cuanto a todo esto. Ella misma dice que todo pasará. En Mateo 24:35, si lo buscamos, dice que todo va a pasar. O sea que, ¿de qué tenemos temor si la palabra nos está diciendo lo que ha de acontecer? De qué, de qué vamos a temer si la palabra nos dice las cosas que han de venir? O sea, que creíamos que esto era un libro de historias de que Harry Potter. O sea, esto era un libro real. Es un libro real. Esto no es un libro de fábulas, ni es un thriller de hollywoodense del cual podemos sacar una película. Conectándose Perú. No, este es un libro totalmente real, totalmente profético, un libro en el que todo lo que aquí está escrito, lo que ya tenemos años viviendo, lo sabemos que si lo ponemos en práctica lo vamos a vivir, pero también todo lo que dice que acontecerá, pues va a acontecer. O sea, no lo dice por decirlo, por ponerle un poco de drama a la historia, lo dice porque realmente va a pasar. Mateo 24, 35, se lo voy a leer, miren cómo dice. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, aquí está, todo pasará. ¿Estos cambios son necesarios? Pues sí, porque la palabra dice que todo va a pasar. ¿Son buenos o son malos? Depende de donde tú estés parado en el momento que los cambios se den. Depende de donde tú estés entendido. Depende de la posición que tú estés ocupando en el momento en el que estos cambios se den. Y no me refiero a una posición humana, no me refiero a una posición económica, profesional, me refiero a una condición espiritual, me refiero a cuál es tu posición espiritualmente. ¿Estás entendiendo lo que espiritualmente está ocurriendo? Pues si lo estás entendiendo, estos cambios te pueden agarrar favorablemente, pero si no, pues claro, te va a pillar el asunto en mala posición y no vas a entender lo que está pasando.
Por eso mi compromiso hoy como hombre de Dios y como alguien que estudia la palabra es alertarte, es decir, estamos en el comienzo del final. Si yo pudiera darle un nombre, ese sería. Estamos en el comienzo del final. Ahora, ¿del final de qué? De nuestra historia, no. El final de las cosas que conocemos tal cual y como las conocemos. Estamos iniciando el tiempo que dice la palabra donde pues, la humanidad vivirá dolores, parto de dolores, que, lo que dice el libro de Apocalipsis, básicamente. Pero es un tiempo donde la palabra, a pesar de que el libro de Apocalipsis, aún los que no lo han leído, le tienen un poco de temor porque suena así como que cuando todo se acaba, el Armagedón. En ese mismo libro de Apocalipsis, sus primeros capítulos hay un mensaje a las 7 iglesias y son mensajes esperanzadores, son mensajes de que en el final de los tiempos Dios se acordará de su iglesia y los primeros que ascenderemos a la presencia de Dios seremos su iglesia. Entonces, para su iglesia, es decir, para nosotros, esto no debería ser ninguna noticia que nos genere temor o algún tipo de fobia, sino todo lo contrario, quiere decir que la venida del Señor está mucho más cerca y por tanto estaremos mucho más pronto en la presencia de Dios. Yo no sé, pero yo quisiera estar, ¿sí? Mientras estamos en estos cuerpos carnales, en estos cuerpos naturales, pues lo disfrutamos y lo vivimos, pero la esperanza de todos nosotros es que el Señor vendrá a por su iglesia por segunda vez y viviremos con Él en la eternidad. Así que el final de los tiempos para nosotros no es un momento a temer, como no lo debería ser la muerte tampoco. La muerte para nosotros es una puerta, es un momento de transición. ¿A qué? A la vida eterna. Creo que si aprendemos a vivir eso sí, pues inclusive le quitaríamos ese tabú a la muerte y dejaríamos de temer a tantas cosas que son triviales, simplemente es lo más seguro que acontecerá en nuestra vida en algún momento. Obviamente nadie espera que ese momento se adelante. Todo el mundo espera que pues, puedas vivir, desarrollar, tener tu familia, tu proyecto y tal, y al final de tus días pues, vayas a la presencia de Dios a través de ese paso transicional. Pero mientras estamos vivos, pues tampoco tengamos temor, o para nosotros el término muerte sea un tabú del cual, uy, no queremos ni hablar de eso, no, todo lo contrario, entender. Por eso es que decía al principio, o sea, entender es importante, porque cuando entendemos el temor, lo echamos fuera. Cuando entendemos nuestra vida profética, espiritual delante de Dios, entonces el temor a todas esas cosas se va. Yo dejé de temer a la muerte desde que entendí qué era. ¿Sí me entiende? Ahora, pastor, ¿tú te quieres morir? No, no, de momento no. Yo quiero esperar y ver a mis hijas crecer, ¿cierto? Los anhelos que todo el mundo tiene, ¿no? Por lo menos ver que se casen, que encuentren buenos esposos, que hagan su vida y ya, pues ya veré. Pero, pero entiendo que si ha de llegar ese momento en mi vida, es porque el Señor lo ha decidido. Y en ese momento pues me pondré a cuentas con Él si algo no he hecho del todo bien y entenderé que pues me toca. Lo que a todo el mundo le va a tocar en algún momento. Entonces eso me hace vivir sin tantos temores, por lo menos en el ahora, ¿sí me entiendes? Y cuando uno vive sin esos temores, pues como que es más arriesgado, como que es más, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacerlo, ¿sí? Por eso de hecho dicen que los hombres viven menos que las mujeres, pero nosotros inventamos mucho lo que nos metemos debajo del coche, agarramos, y entonces, claro, nos arriesgamos mucho. Por eso las mujeres son más sabias, viven más. A ver, pero lo cierto es que lo que ya vemos está cambiando. La palabra ha sido entonces el libro profético que menos ha sido valorado, pero que más certero es en todas estas noticias. Y como dije al principio, estamos al comienzo del final. ¿Esto es bueno o es malo? Ya te lo he explicado. Ay, usé una frase medio españoleta, ¿no? Ya te lo he explicado. Ya te lo he dicho. Es bueno si entiendes este tiempo. Perdón, pero es malo
si estás ignorando las verdades que yo te estoy tratando de mostrar en el día de hoy. Vamos a ver. ¿Qué cosas están cambiando? Muchas. Por ejemplo, el trabajo tal como lo conocemos hoy cambiará. La economía tal cual como la conocemos hoy cambiará. Y las cosas que no están cambiando no están sirviendo para este tiempo. ¿No te das cuenta? Las universidades que se quedaron obsoletas con las mismas carreras de hace 60 años están sirviendo para este tiempo. Hay carreras incluso profesionales, porque hay carreras que nunca van a dejar de ser importantes, ¿cierto? Por ejemplo, un médico, una enfermera. Esas son carreras que la verdad, hasta que al menos haya una opción tecnológica que los suplante, que yo lo veo muy difícil, son carreras que van a seguir siendo súper importantes. El odontólogo, ¿no? Pero hay unas carreras que nacieron y en muy poco tiempo murieron. Por ejemplo, los diseñadores gráficos, por ejemplo, que yo siempre hablo de eso. Oye, cuando salió el mundo de la informática y del diseño y de tal, parecía que la carrera del diseñador gráfico era algo en auge. Y bueno, todo el mundo veía como que la mejor opción para el futuro, porque era algo que siempre iba a tener trabajo. Y de alguna manera no se pelaban, porque en el mundo de hoy, que es un mundo de imágenes, más que de texto, sí que es cierto que el diseño gráfico sigue siendo importante, es verdad, pero ya no el diseñador gráfico. No sé si me entienden. Porque entonces, un día a alguien por internet se le ocurrió sacar una página en donde tú, si quieres hacer todo lo de tu empresa, desde el logo hasta las tarjetas de presentación, no, simplemente metes el nombre de tu empresa y la página te ofrece todos los diseños habido y por haber, y tú escoges el que quieres, le cambias el color, le pones para acá, lo pones para allá, y tú no has estudiado, bueno, tú raspaste hasta la materia de dibujo en preescolar, pero cuando terminas eso, te queda excelente, entonces tú dices, bueno, ¿y para qué necesito yo al diseñador? Y no es que el diseñador dejó de ser importante, sino que la opción tecnológica acabó con el mercado del diseñador. Entonces ya los diseñadores gráficos de esa época, yo tengo muchos amigos conocidos que estudiaron en Venezuela, porque en Venezuela fue una carrera, no sé si en otros países, pero en Venezuela fue una carrera universitaria, que tuvieron que emigrar a otras áreas. Obviamente, unos se quedaron en el área tecnológica, se convirtieron en community managers, se convirtieron en manejadores de redes y tal, pero porque que ya se dieron cuenta que solamente ofreciendo el pack de diseñar, repito, no digo que no sea importante esto, porque hay todo un tema, hay un tema de la psicología del color, hay un tema de las letras que hay que usar, hay un tema, o sea, es una cosa que necesita realmente profesionalismo, pero dejó de ser importante para el resto del mundo porque agarraron otros 3 o 4 que seguramente también eran diseñadores gráficos y ofrecieron una opción tecnológica que masificó las oportunidades para que otros diseñaran y sin saber de diseño nada, ni la da por la redonda, y les quedará muy bien su diseño. Y claro, muy pocos se hicieron millonarios y el resto se quedó sin trabajo. ¿Qué tal? Y así está pasando con la mayoría de las profesiones que no se están adaptando a los cambios. ¿Qué hizo esto? Que el diseñador gráfico fuera una carrera de no más de 20 años. Es decir, a ver, yo cuando era niño yo no escuchaba esa carrera. Ni siquiera cuando salí de bachillerato, que estaba buscando qué escoger para estudiar en la universidad, nunca escuché el diseño gráfico como una alternativa. A lo mejor hasta me hubiese metido. Nunca lo escuché. Yo vine escuchando hablar del diseño gráfico cuando estaba en la universidad. Y, a ver, lo que estudié en la universidad, bueno, los años que han pasado, ha sido como unos 10 o 15 años. Y ya yo no escucho esa carrera. Yo no escucho que nadie estudie diseño gráfico. Ya cambiaría, a lo mejor a lo mejor hoy diseño gráfico es una materia parte de otra carrera más amplia. No sé cómo se transformó, la verdad hasta ahí no llego,
Pero lo que quiero decir con esto es que no duró más de 15 años en el mercado laboral esta carrera y por eso, por las opciones tecnológicas, y eso está pasando con muchos trabajos hoy en día. Estoy poniendo solo un ejemplo de lo que está pasando con muchas cosas. Entonces, por eso digo, lo que no está cambiando no está sirviendo para este tiempo. Y vaya que es bien duro que un pastor te diga esto. Porque nosotros, por ende, somos un poco más conservadores y somos más de mantener nuestros principios, sí, pero es que los principios no tienen nada que ver con lo que está pasando hoy. Y en la actualidad más se aprende, fíjate que en la actualidad más se aprende de una persona, o más una persona aprende por internet que por cualquier otra vía educativa. ¿Por qué? Porque las opciones educativas formales dejaron de ser efectivas. Y mucha gente obviamente estudia, pues porque hay que estudiar, o porque es importante el título, nadie va a decir que no, o porque hay otras aptitudes con P que se pueden obtener a través del estudio. Yo no digo nunca que no sea importante, pero no se estudia porque realmente se crea que esa opción académica te vaya a permitir mantenerte de por vida. De hecho, como va el mundo, es muy probable que no. Y para muestra un botón, pues yo estudié educación y en lo que menos estoy es en la educación, aunque la educación sigue existiendo. Y así como eso, muchas otras cosas. El comercio también está cambiando, las relaciones interpersonales están cambiando, la tecnología nos hace cambiar día a día, las energías están cambiando, la forma de alimentarnos está cambiando, los derechos civiles están cambiando. O sea, si no nos damos cuenta que estamos ante un constante cambio social, estamos o muy ciegos o queremos tapar el sol con un dedo. Pero todo está cambiando. Yo me atrevería a decir que estamos frente a un cambio de era, así como la época del Renacimiento, de la Ilustración, que tuvo un principio y tuvo un final. Pues la era que conocíamos antes de, al terminar este milenio y comenzar este nuevo, pues también es un cambio de era que estamos viviendo. Por eso el apóstol Pablo nos recomendaba lo siguiente, él decía: renovaos en el poder de vuestro entendimiento. Eso lo dice Romanos 12:2, perdón. Romanos capítulo 12, mira cómo lo dice. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo. Repito, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No nos conformemos a este siglo, sino que, lo voy a repetir porque es que me parece muy interesante, yo no lo había entendido, esta palabra la he leído miles de veces en mi vida y no la había entendido tanto como hoy, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Que las cosas que hoy entiendo y como las entiendo, a lo mejor mañana no van a ser. Entonces renuévalas para que se adapten. Hay unas cosas que no se transforman o que no son negociables, ya te voy a explicar cuáles son. Pero las cosas por las cuales nos movemos van cambiando constantemente. La forma, como te decía al principio, del comercio, las formas de aprender, las formas de entender, todas esas sí están cambiando y lo están haciendo más rápido de lo que nosotros pensamos. Entonces esta palabra nos prepara, Pablo, a través de este consejo, para enfrentar todos estos cambios que hoy estamos viviendo. Tenemos el reto de entender estos tiempos, de ver la voluntad de Dios a través de este tiempo. No podemos cometer los errores del pasado. ¿Y cuáles son los errores del pasado? Nicolás, a los que participamos en la iglesia y que venimos participando desde hace años, Jessica, Saidi. No podemos cometer los errores del pasado. No podemos cerrarnos a los cambios, porque nos pasan por encima y al final, y obligadamente, vamos a tener que cambiar. Antes o después, a suavecito o a punta de trancazo, pero no podemos cerrarnos, porque cuando nos cerramos, eso fue lo que les pasó a las iglesias del pasado, que se volvieron una religión, se cerraron en sus locales, de ahí no salieron más nunca, porque se cerraron a los cambios y dejaron de ser instituciones efectivas para la sociedad, para convertirse ahí ese local hay donde se reúne ese poco de gente loca, o no lo decían así.
porque no entendimos los cambios y en vez de entenderlos nos cerramos a ellos. No podemos cometer esos errores nuevamente. No podemos convertirnos en el grupito de personas antisociales que no se conecta con nadie. No predica el evangelio, sino que nos encerramos en un local a esperar que el Señor venga. Eso pasó, todos sabemos que eso pasó. No podemos hacer esto, todo lo contrario. Tenemos que adaptarnos a estos cambios para poder, en medio de ellos, seguir predicando que el Señor es el Salvador, en medio de ellos, seguir diciendo que hay una opción en Jesús, seguir diciendo que en Él vamos a tener esperanza, no hay temores, ahí se sanan nuestras heridas, se restaura nuestra vida. Para eso tenemos que entender estos cambios. Amén. Tampoco podemos asumirlos todos porque no todos son correctos. Es decir, si bien es cierto, yo estoy diciendo ahora que nos adaptemos a algunos cambios, no les estoy diciendo acepten todo porque todo es bueno. No, eso no lo estoy diciendo. Obviamente, dentro de todo este pack de cambios, hay cosas que no van a estar bien, hay cosas que no son correctas. Pero es lo que nos tocó vivir y debemos saber vivir en medio de estos cambios, adoptándonos a lo bueno y cuidándonos de lo incorrecto. Cuidándonos de lo que no es bueno. Pero cambiando y renovándonos en el poder de nuestro entendimiento. Porque fue lo que nos dijo Pablo en el libro de Romanos que hiciéramos. Y eso nos lo dijo el Señor a través de este hombre de Dios. El Internet, por ejemplo, sin duda, ha sido uno de los mayores impulsores de estos cambios. Obviamente, hace 3 años nunca yo pensaría, hace 3 años, que nos reuniríamos por una aplicación. Y aquí estamos hoy. Nunca yo pensé que esto podía pasar. Entonces, ¿qué hacer frente a estos cambios? ¿Sí? ¿Qué hacer frente a estos cambios? Diga conmigo, en primer lugar, entenderlos. En primer lugar, comprender, aceptar que estamos frente a ellos. ¿Para qué? Para que una vez aceptado esto, entonces comencemos a tomar actitudes activas, no pasivas, activas frente a estos cambios. Para que no nos agarre la ola atrás y nos calemos ¿cómo es? Como cuando vamos a agarrar una ola, bueno, yo hablo como si fuera surfista, yo no he surfeado, vamos, ni una tabla, ni un anime, pues. Cuando los surfistas van a agarrar la ola y empiezan a chapotear, ¿verdad? Bastante, entonces no tardemos en adaptarnos a estos cambios, no sea que los chapoteos de los que van adelante empiecen a salpicar y no podamos ni nadar, ni adaptarnos, ni nada. Sino que seamos más asertivos en las acciones que tomemos frente a estos cambios para que por lo menos nos enfrentemos de mejor manera. 1, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo enfrentarlos? ¿Mandando a todo el mundo para el infierno? No. Queda menos de un minuto, así que si se desconecta, ya usted sabe lo que tiene que hacer. 1, tenemos que saber ante todo que hay una sola cosa que no cambiará. ¿Sí? Eso es lo único que tenemos que saber. Y ese es el amor del Señor por nosotros. Eso no va a cambiar. Eso se queda igualito. El Señor nos va a seguir amando. Estemos en el mismo milenio, cambiemos de milenio, estemos en la era tecnológica o no estemos, el Señor nos va a seguir amando igual. Y su deseo de bendecir nuestra vida va a seguir siendo la misma. Mientras nosotros permanezcamos en su propósito. Él va a permanecer en nosotros. Eso no va a cambiar. ¿Quién nos dice esto? ¿Qué palabra nos lo dice? Mateo 28. Dice lo siguiente, ya saben que si se corta volvemos a conectar. Estaba a punto de cortarse. Mateo 28, capítulo 19. Mira lo que dice. Mateo 28, 19. Por tanto, el Señor nos deja la primera orientación. Id y haced discípulos. Es decir, predica el evangelio. Habla de mí. No sigas con la boca cerrada. No sigas escondiendo. No sigas escondiendo que eres creyente. No sigas tapando la palabra. Sino que ve a las naciones y hacer discípulos. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí,
yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los días. Ahí está la promesa.